una clara diferencia entre Juan el apóstol y Juan el anciano. Y cuando lo vemos desde ese punto de vista, pues a mí me parece que esta tesis que recogen algunos de los teólogos que dicen, no, mira, sí escribió Juan, la carta la escribió Juan, no hay duda que la escribió Juan, pero necesitamos saber qué Juan la escribió. Y cuando buscamos qué Juan la escribió, pues entonces descubrimos que estas dos cartas, segunda y tercera de Juan, no pudo haber sido escritas por el Juan el apóstol, porque Juan el apóstol jamás se hubiera llamado a sí mismo el anciano, aunque fuera viejo. Porque anciano se había convertido en ¿qué? En un título de la iglesia. Y al convertirse en título de la iglesia, pues entonces, pues si es un título, ese no es el título que yo tengo. Sobre todo cuando la premisa de la que partían los creyentes del segundo siglo era que mientras la autoridad se acercaba a Jesús, más fuerza tenía. O sea, no era lo mismo que Críspulo contara una historia de la fe que Pedro la contara o que Pablo la contara. No, yo decía, mientras más cerca de Jesús, más autoridad tiene el que narra la historia. Y de hecho esta era la tesis de Papias, que él se llamaba historiador, pero desde luego los historiadores de aquel tiempo decían, él no es historiador nada, porque él no recoge la historia, él recoge una historia prejuiciada, él no acepta historias de nadie que no sean los santos apóstoles de la iglesia primitiva. Y desde luego en el campo de la historia se dice que cuando la historia se mezcla con la religión, deja de ser historia. Entonces por eso los historiadores, a pesar de que él decía que era historiador, pero no le aceptaban como historiador, porque decían, él no puede ser historiador porque él es religioso, él es un obispo, y además de que la historia que él cuenta siempre está empeñado en que tiene que ser lo más apegado al tiempo de Jesús. Entonces pues obviamente lo prejuiciaban, ¿no?, desde el punto de vista del título como historiador. Pero él es el que hace esa gran diferencia y menciona a Juan y menciona al anciano Juan, es decir, Juan el apóstol y el anciano Juan como el obispo de Éfeso. Ahora, volvemos a decir lo que en muchas ocasiones hemos dicho. El mejor argumento sobre esto de los autores bíblicos, el mejor argumento lo tienen los seminarios de los pentecostales y los colegios de los pentecostales, porque ellos dicen que la Biblia tiene un solo autor, que se llama el Espíritu Santo. Nadie más es autor ahí. Entonces, pues, eso a nosotros no nos debe preocupar, ¿no? Pero sí, cuando uno hace un análisis serio del documento, pues, desde luego, si a mí me dan la oportunidad de tener el título de gobernador de Puerto Rico, claro, ahora no lo quisiera ni jugando, ¿verdad? Pero si me dieran esa oportunidad, yo no pondría Moisés Pelao, yo pondría gobernador de Puerto Rico, Moisés, ¿verdad? Entonces, porque eso, o sea, ¿cómo voy a poner el...? Ahora no, ahora yo ni jugando yo quisiera ser gobernador de Puerto Rico. Ahora, ¿qué otra cosa se puede decir de la carta de Juan? De estas dos cartitas. Número uno, que el autor escribió con mucha corrección, pero lo hizo con mucha generosidad y lo hizo con mucho amor. O sea, las dos cartas tienen el propósito de corregir, pero la forma y manera como corrige es una forma y manera de corrección como a mucha gente no le gusta que haya gente que corrija. Hay gente que le gusta corregir al estilo de los drill sergeant, ¿verdad? Que confrontan a la gente, que hacen sentir mal a la gente, que avergüenzan a la gente, que si por ellos fuera los tiraban al piso a hacer 50 push-ups, ¿verdad? Y a cada grito la persona tendría que decir, sí señor, sí señor.
pero hay otros pues que tienen una manera de corrección como enseña la Escritura, ¿no? Jesús estaba lleno de gracia y estaba lleno de verdad, porque una verdad sin gracia es una tortura amarga, pero una gracia sin verdad es una carta de permisibilidad a cualquier cosa. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Y Juan, Juan poseía ambas cualidades. Él va a sostener sus posturas de fe y va a defender lo que él cree y va a afirmar lo que él cree, pero por sobre todas las cosas lo va a hacer con una postura de generosidad y con una postura de amor. Y ojalá hubiera muchos Juanes, ¿verdad? Ojalá hubiera más gente como Juan en ese sentido. Cuando uno mira el estilo literario, uno descubre que el estilo literario de ambas cartas es la misma. Por ejemplo, en segunda de Juan, en el versículo 4, ¿verdad? Porque, bendito, la carta lo que tiene es un solo capítulo, no tiene más nada. Así que hay que irnos al versículo. Cuando uno lee el versículo 4, dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Pero cuando leemos tercera de Juan, en el versículo 4, dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. O sea, usa el mismo estilo literario en ambas cartas. Por el otro lado, en segunda de Juan, en el versículo 12, dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Pero en Juan 3, la tercera de Juan, en el versículo 13 dice: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. O sea, que usa que es el mismo género literario, la misma forma literaria. Por eso nos hace pensar y nos hace entender que quien escribe segunda es la misma persona que escribe tercera de Juan. Ahora, cuando uno mira primera de Juan y va al capítulo 4 de primera de Juan y va al versículo 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y en segunda de Juan, en el versículo 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Da la impresión de que las tres cartas están interrelacionadas de alguna manera, que pudiera pensarse que las tres cartas son escritas por el mismo Juan, o pudiera pensarse que entre las tres cartas hay una correlación en términos de idea y en términos de propósito, porque las tres cartas están respondiendo al mismo problema, a la misma crisis, a la misma dificultad, que es el problema del gnosticismo que está afectando la vida de la iglesia en el segundo siglo. Las tres cartas tratan de la misma salvación, tratan de los mismos peligros y tratan también de las mismas personas. Ahora, cuando vamos a la segunda carta, a la segunda epístola de Juan, aquí encontramos un problema que yo creo que debemos clarificar. Y es que en el versículo 1 dice: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos